Ok. Muy buenas hermanos, Dios me los bendiga, bendiciones. Estamos ya en la clase, la primera clase de este de teología, le llamamos nosotros de teología, pero le llamamos bases de la fe cristiana. Así le llamamos nosotros, bases de la fe cristiana. Y el curso realmente no lo doy yo, lo da el pastor Ramón Mendoza, pero el don Ramón hoy por cuestiones de trabajo no pudo estar con nosotros, pero bueno, gracias al Señor yo estaba por ahí para ayudarle y con mucho gusto. Aparte que me encanta tener este tiempo de enseñanza. Vamos a tomar este tiempo, la primera parte, donde yo voy a hacer una exposición del tema uno y ustedes con las notas, ustedes van a poder tener preguntas con toda... No se preocupe si usted siente que la preguntan, mientras que no me salga hablando de Apocalipsis, ¿verdad? Porque estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Que sea el tema, ¿verdad? Pero las preguntas todas son válidas, son importantes. Y también les mandé un material en PDF que ustedes deben de tenerlo abierto. No sé si se podrá posible, lo tendrán abierto por ahí. Los que lo tienen abierto, genial. Y los que no, pues pongan mucha atención, ¿verdad? Para que puedan tener claridad de todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Bien, si se van añadiendo más personas ahí, pues las vamos añadiendo, pero de momento vamos a hacer una oración, ¿qué les parece? Y vamos a pedirle al Señor que tome control. Tal vez don Hugo Gutiérrez nos haga la oración, don Hugo, para que tome Dios Con control gusto. de todo, en el nombre de Jesús. Bendito Padre, te damos gracias por esta noche especial, Señor, que nos permites reunirnos con esta gente que se preocupa, Señor, por tener intimidad contigo, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que vamos a recibir y te damos gracias por el pastor, Señor, para que él con su sabiduría nos guíe también, Señor, y nos pueda eh, dar lo que necesitamos nosotros en este curso, Señor. Te damos gracias, lo ponemos todo en tus manos, Señor, para que tú seas el director de todo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a iniciar entonces el tema de hoy. Se llama Bases de la Fe Cristiana. Y hoy vamos a hablar acerca de lo... Vamos a empezar desde el libro de Génesis. ¿Qué les parece, verdad? El libro de Génesis es el libro de los principios, en donde, bueno, Dios nos habla acerca de la creación, que es tan importante, ¿verdad? Entonces vamos a empezar por ahí. Y dice que hoy vemos, ¿verdad? No podemos cerrar o tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Hoy estamos viendo tanto conflicto, ¿verdad? Tanto sufrimiento, ¿verdad? Tanta pobreza, tanta hambre, tanta injusticia. Y la gente en su mayoría dice, si Dios es tan bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite esto, verdad? Son preguntas a veces tan poquito válidas, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, si hay tanto sufrimiento, tanto dolor, tanto niño, tanta persona que muere de hambre y dónde está Dios, ¿verdad? Eso es lo que la gente dice, ¿verdad? Pero vamos a empezar por ahí para que ustedes se den cuenta cómo nace todo y por qué nace todo. Pero también vamos a ver el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la Biblia nos enseña que Dios al principio, en el capítulo 1 de Génesis, Dios hizo todo perfecto y en armonía. Y fue el hombre, quien causó el problema cuando pecó al desobedecer y rebelarse contra Dios. Esto es muy importante que tengamos. Yo no sé si ustedes se acuerdan, y el hombre siempre es como, decía mi abuela, como medio zafalomos. Zafalomos es como una persona, ¿verdad?, que no se responsabiliza de sus actos, ¿verdad? Siempre le echa la culpa a alguien. Ustedes se acuerdan en Génesis, y hago la pregunta, pero después la comentamos, ¿verdad? Cuando la mujer y Adán fueron confrontados por Dios, que Dios le dice, mujer, ¿qué has hecho? Más bien le pregunta a Adán, Adán, ¿qué has hecho? Y Adán, ¿qué dice? La mujer que tú me diste
¿A quién le está echando la culpa? A la mujer. Pues no, le está echando la culpa a quién? A Dios. Le está diciendo, la mujer que tú me diste, como quien dice, ¿para qué me da mujer? Ve qué mal agradecido. ¿Para qué me da mujer? O sea, uno de los grandes problemas del ser humano siempre es que no nos responsabilizamos de nuestros actos. Siempre tenemos que echarle la culpa a alguien. Y por ahí nacen casi la mayoría de los problemas. El problema no es que usted cometa un error, el problema es que usted no lo quiere admitir, el problema es que usted no quiere confrontarse con ese error y no quiere enmendar ese error. Siempre tratará de echarle la culpa a alguien. La gente dice, yo soy así por mi mamá, desde que me divorcié mi situación está así, porque estoy enfermo me está pasando esto. El hombre siempre anda buscando como echarle. Y cuando confrontaron a la mujer, ¿qué fue lo que dijo la mujer? La serpiente, fue la serpiente. O sea, nunca, nunca, nunca se responsabilizó la persona de su pecado. Y bueno, eso fue uno de los problemas que tuvo el asunto. Pero si usted ve en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y el capítulo 2, usted se va a dar cuenta de que Dios, no, Dios, todo lo que hizo, lo hizo bonito, lo hizo hermoso, ¿verdad? Entonces ahí estamos viendo, la lección 1 es la creación y la caída del hombre. Es muy importante. Dijimos que hay sufrimiento, ¿verdad? Que hay mucho dolor en la gente. Y es que en Costa Rica no hemos visto lo que han visto otros países, ¿verdad? Que hay tanto dolor, tanto sufrimiento, ¿verdad? Tanta guerra, tanta muerte. Como por ejemplo los países de África, ¿verdad? Se ven tantas cosas crudas. Hay digamos, pueblos que desaparecen por la maldad de la gente, ¿verdad? La gente hace cosas tremendas. Hay mucha pobreza. Nosotros en Costa Rica hay pobreza. Nosotros tenemos pobreza, miseria. Pero hay que ver otros países donde la pobreza es tan ruda, tan difícil, ¿verdad? Y usted dirá, pero ¿por qué todo esto, verdad? Es difícil ver niños con hambre, ¿verdad? Porque en días pasados una persona que fue a un lugar de África le quiso dar algo de comer a un niño y se lo prohibieron. Y si usted le da a ese niño esa comida, lo mata, porque ese niño tiene mucho tiempo de no comer. Y entonces, si usted le da esa comida, ese niño va a morirse por esa comida, porque el cuerpito no lo va a resistir. Eso existe en todo lado, ¿verdad? Y es duro, ¿verdad? Bueno, es increíble lo que se ve en nuestra sociedad. Y bueno, también hay mucha injusticia, por ejemplo, gente muy rica y gente muy pobre. A mí me tocó estar en Colombia en una ocasión y vieras que hay una calle que me parece que se llama la Avenida Caracas, una cosa así. Y entonces del lado derecho están los ricos y del lado izquierdo los pobres. Viera qué cosa más curiosa. Ahí ustedes ven en un lado edificios, en el otro ven ranchos, ¿verdad? Es una cosa terrible la injusticia que se mira a nivel mundial, ¿verdad? Pero al principio, la creación todo era armonía, Dios todo lo hizo hermoso. Entonces ahorita vamos a ver por qué y ahorita vamos a comentar por qué sucede todo esto. Bueno, aquí vamos a ver aquí qué frases se repiten en los versículos siguientes. En el libro que yo les mandé a través del ¿cómo se llama? Del PDF. Si alguno de ustedes no ha podido abrir el PDF, ustedes nos dicen para ver cómo se los hacemos llegar. Pero por el PDF, el libro que nosotros le dimos a ustedes, ahí está, cómo ustedes pueden ir llenando. De hecho tienen que llenarlo para que vayan haciendo todo bien, ¿verdad? Cómo ustedes ven llenando ahí, digamos, la creación, todo era armonía. Dice que qué frases se repiten en los versículos 4, 10, 12, 18 y 21 y 25 del libro de Génesis, capítulo 1. Bueno, ahí lo estamos viendo en el versículo 14. No sé si se nota bastante, pero digamos el versículo, y dice la Biblia que dice, y vio Dios la luz que era buena,
y separó Dios la luz de las tinieblas, pero dice que era buena. Bueno, vamos a ver, aquí tengo una gente que me está escribiendo por acá, déjenme ver, porque no sé si es que no se han podido, vamos a ver, aquí está el director que me está diciendo, ya estamos dando clases y fue dado desde temprano. Pero cualquier cosa, hay gente que puede ser que no tenga el link. Yo lo mandé desde temprano, pero por aquello que alguien esté por ahí que no haya podido conectarse, entonces voy a mandárselo aquí a Don Rey para que Don Rey pueda mandarlo a las personas que tal vez están un poquillo desorientadas o no han podido encontrarlo. Pero bueno, vamos a ver, estamos bien. Ok, continuamos. Entonces ve que el versículo 1.4 dice que Dios dijo que fuera la luz y todo era bueno. El versículo 1.10 dice que llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares y dijo que Dios era bueno. Ve qué bonito. Entonces ahí vemos cómo Dios comienza a hacer todo y lo hace perfecto, lo hace hermoso, ¿verdad? Dice que el versículo 12 dice que produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas, como que dice, en su naturaleza, y el árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y Dios que todo era bueno. Entonces, cuando Dios hizo todo, que él es muy claro eso, cuando Dios hizo todo, todo lo hizo bien hecho, bien hecho. Entonces, toda la creación fue buena, y podemos entender y creer que lo que Dios hace, todo lo que Dios hace es bueno. Dios nunca hace nada malo. Inclusive hay cosas que a nosotros nos parecen injustas y a veces nos parecen terribles, pero Dios es bueno. A pesar de todas esas cosas, Dios es bueno. Pero en la caída del hombre, cuando el hombre cae, que es interesante, ¿verdad? Cuando el hombre cae, dice la Biblia que ahí es donde comienza el pecado, y juntamente con el pecado, la muerte. Ahora, noten ustedes que cuando Dios habló de la muerte, no habló de la muerte no más natural, sino que también Dios habló de la muerte espiritual, la muerte física, la muerte espiritual, y por ende toda la creación, toda la naturaleza, todo el mundo, digámoslo así, sufrió la desobediencia del hombre. Es que no solamente fue el hombre, hay gente que cree que la situación fue algo nada más del hombre. No, fue todo el globo, toda la creación, todo el universo se contaminó del pecado. Y algo interesante también que quiero que sepan es que ahí es donde Satanás toma el poder y se le llama el príncipe de este mundo, porque ahí antes era Adán, que era el príncipe del mundo, pero cuando peca, entonces Satanás llega a tomar, digamos así, las llaves, y entonces este señor, el diablo, toma las llaves y se vuelve el príncipe del mundo. Pero volvamos un toquecito acá, quiero volver acá, y veamos los atributos de Dios que se reflejan en la creación. Vamos a ver. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. El hombre, por ser imagen de Dios, tiene sentido moral y tiene sentido espiritual. Tiene emociones, es creativo, aprecia la belleza, razona, se comunica y toma decisiones. Algo muy importante que quiero que ustedes anoten por ahí, algo muy importante, es que nosotros tenemos una gran diferencia como seres humanos. Somos totalmente diferentes a la creación, porque nosotros, Dios nos forma, dice, a semejanza de Él. Es decir, la Biblia nos enseña que Dios es Padre,
Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tres divinas personas. Y el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Es muy importante que ustedes lo tengan bien claro eso. Mentiras que cuando usted se muere, a usted lo entierran, se lo comen los gusanos y hasta ahí llegó. Eso es una gran, gran mentira del diablo y eso usted no lo puede creer jamás, porque déjeme decirle que no es así. La Biblia enseña literalmente que después de que una persona muere, eso está en el libro de Hebreos, viene un juicio. Vea qué interesante. Cuando una persona muere, o va para el cielo o va para el infierno. O se salva o se condena. O vive con Dios eternamente o vive separado con Dios eternamente. Es muy importante que eso les quede bien claro a ustedes. Entonces nosotros como creación, como seres humanos, la Biblia dice que tenemos ese detallazo, que todo fue creado con la palabra, ¿se acuerdan? Dijo Dios, sea la luz. Dijo Dios, hágase la división entre las aguas, ¿se acuerdan? Dijo Dios, hayan animales. Pero cuando Dios hace al hombre, y eso es muy importante, ya no lo dijo, sino que con sus propias manos nos hizo. Y dice la Biblia que dice literalmente, hagamos al hombre. ¿Ven cómo ahí se ve la Trinidad? Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces anoten muy bien eso, porque nosotros somos, de parte de Dios, la creación que tiene cuerpo, alma y espíritu. Muy importante. Y luego más adelante les vamos a explicar, tal vez en las preguntas, cuál es la diferencia entre cuerpo, alma y espíritu. ¿Está bien? Entonces ahí lo vamos a estar hablando. Pero es importante. Luego tiene sentido moral y espiritual. Bueno, ahí lo vemos, ¿verdad? Tiene sentido moral y espiritual. Perdón. Es creativo, aprecia la belleza, razona, se comunica y toma decisiones. Vamos a ver. No veo a nadie más entrando en el grupo, pero bueno, espero que se puedan meter. Bueno, en la caída del hombre está en Génesis capítulo 2 y capítulo 3, ¿verdad? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Aquí hay algo importante que ustedes deben también anotar por ahí, porque a usted alguien le va a preguntar algún día y le va a decir, ¿por qué Dios, siendo tan bueno, permitió el árbol? Mejor lo hubiera quitado, ¿no es más fácil? ¿Verdad que sí? No era más fácil quitar el árbol y así el hombre nunca hubiera pecado. Pero ¿qué hubiera pasado si no pone Dios eso? Nosotros hubiéramos sido robots. Nosotros tenemos algo que se llama libre albedrío. Anótelo por ahí. Usted tiene libre albedrío. Y Dios, es decir, Dios respeta su libre albedrío. Usted decide en este momento estar viendo una película o decide estar estudiando Biblia. Pero usted, ¿qué decidió hoy? Estudiar Biblia. ¿Por qué? Porque usted lo decidió, usted lo quiso, usted lo quiere. Pero perfectamente usted pudo haberse quedado en su cama viendo una película o una novela o un partido, ¿no es cierto? Pero bueno, usted decide, porque Dios dice que Él ama eso, el libre albedrío. Pero ahí es donde usted decide. La gente no se condena, o más bien vamos a decir, la gente no la condena a Dios. Ya con lo que hemos hablado, ¿quién es quien condena a la persona? Ellos mismos. ¿Con cómo? Con sus delitos y pecados. Entonces, ellos mismos se condenan. Entonces, es muy importante que usted tenga claridad en eso, que las personas, no es que Dios las condena, ellos mismos con su libre albedrío se condenan y se apartan de las cosas de Dios. Muy importante, ¿verdad? Seguimos por acá. Según la Biblia, acá dice que cómo cambió la serpiente este mandamiento. Vea como que Dios le había dicho en el capítulo anterior, ¿se acuerdan ustedes? Que le dijo, y mandó a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien no podrás comer. Vea cómo el diablo le cambió la versión. Dice, pero la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo
que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Vea cómo Satanás tuerce la palabra. Dios nunca dijo de todo árbol, solamente dijo de uno, pero Satanás tuerce la palabra. Aquí vemos que ¿qué atribuyó la serpiente a Dios en este versículo? Dice que le dijo a la mujer, no moriréis, si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Como Satanás entonces ya estimula a la mujer a ser como Dios. Y luego dice el versículo 6, y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió con ella. Es muy importante que nosotros tengamos clarísimo eso. Entonces, como Satanás tuerce la palabra. El diablo es el que más se sabe la Biblia, créamelo. El diablo se sabe la Biblia más que nadie. Pero resulta que él la tuerce, la tuerce. Y entonces la gente muchas veces camina bajo tradiciones, bajo lo que mi abuela me enseñó, bajo lo que me dijo aquel señor, ¿me entiende? Yo no sé si usted se acuerda, yo me acuerdo que mi abuelita cuando había un huracán o había un fuerte viento, ella agarraba un limón, lo partía en cruz y ella se tiraba en el patio en forma de cruz, así lo hacía mi abuelita, porque ella, créame que mi abuelita lo hacía con toda sinceridad, ella lo hacía con toda sinceridad, ella no estaba ni vacilando ni molestando, a ella le habían enseñado eso porque ella creía eso. ¿Qué pasa? Que ella ignoraba la Biblia. Cuando uno ignora la Biblia, ya uno no camina de acuerdo a la Biblia, sino camina de acuerdo a tradiciones, camina de acuerdo a cosas que nos enseñaron. Pero ya uno cuando comienza a conocer la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces Satanás trabaja mucho con la ignorancia. La gente tiene la Biblia en el Salmo 91. ¿Y por qué tiene la Biblia en el Salmo 91? Dígame. ¿Por qué? Para espantar los espíritus. Ellos creen con toda sinceridad que teniendo el Salmo 91, eso o un talismán les trae suerte o les trae bendición. ¿Qué va a apartar una Biblia abierta al diablo? No lo aparta nada. Lo que pasa es que la gente lo cree porque eso lo enseñó. La Biblia dice que lo único que echa al demonio, lo que lo hace huir de nosotros es la palabra y la adoración a Dios. Cuando en un lugar hay adoración a Dios, cuando en un lugar hay palabra y se confiesa la palabra y se repite la palabra y se cree la palabra, Satanás no aguanta y tiene que salir corriendo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús fue tentado? ¿Qué dice la Biblia? Que el diablo le decía, ¿tienes hambre? Y dígale a esas piedras que se conviertan en pan, ¿se acuerda? ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? ¿Cómo se defendió Jesús? ¿Qué dijo? Escrito está. O sea, Jesús usó la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la palabra es lo que lo ahuyenta a él. Pero el Satanás siempre tratará de que la gente no conozca la Biblia. Y entonces ahí está. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre la tentación y el pecado? Bueno, la diferencia entre la tentación y el pecado es que nosotros no podemos evitar ser tentados. Es más, todos los días somos tentados. Por el teléfono somos tentados. Por los vecinos somos tentados. En el trabajo somos tentados. En el bus somos tentados. O sea, la tentación viene todos los días. Pero una cosa es que seamos tentados y otra es que caigamos en pecado. Es muy importante, ¿verdad? Adán y Eva decidieron hacer caso a Satanás y la caída fue un intento de independizarse de Dios. ¿Verdad? Qué tremendo. Dios les había advertido que no comieran del fruto prohibido porque morirían si desobedecían, ¿verdad? Dios les dijo eso, ¿verdad? Y entonces resulta que pretendieron ponerse sobre Dios y ser dueños de sus propias vidas. Adán y Eva se rebelaron contra Dios. Y precisamente, volviendo al inicio, esa es la causa de tanta pobreza, de tanta tristeza, de tanto dolor y de tanta angustia. El hombre ha decidido andar lejos de Dios y cuando el hombre decide andar lejos de Dios, viene tristeza, dolor,
angustia, enfermedad y muerte. Es tremendo esto. Quisiera hacer énfasis acá porque no se puede definitivamente. Vea, había un peluquero ateo, era una persona que odiaba a Dios y siempre andaba, cada vez que ocurría una noticia negativa, ve, ¿y dónde está Dios? Y ustedes que hablan tanto de Dios y ya, y no, ese terremoto y murió tanta gente. ¿Y dónde está Dios? Y esos chiquitos que se murieron. O sea, y un día llegó un pastor a cortarse el pelo y entonces el peluquero dice, aquí agarro a este pastor y lo voy a hacer trizas porque de ahí no tiene cómo defenderse, ¿verdad? Entonces, y comenzó a decirle todo, ¿dónde está Dios? Y el terremoto, ¿y dónde está Dios? Y los niños, ¿dónde está Dios? Y los viejitos que murieron quemados, ¿y dónde está Dios? Es un mal Dios definitivamente, decía el peluquero. Y entonces en eso aparecieron unos mechudos, de esos mechudos que son pero bien mechudos, ¿verdad? Que son como Rastafari, ¿verdad? Que andan pero bien mechudos. Y le dice, ¿usted es un mal peluquero también? Y entonces el peluquero le dice, ¿por qué? Y no, esos mechudos, ¿cómo andan? Andan todos mechudos ahí, ¿verdad? Y entonces le dice el peluquero, no, suave, suave, si ellos vinieran aquí, es más, si ellos vinieran aquí y me pidieran que yo les cortara el pelo hasta gratis, se lo hago. Entonces resulta que le dice el pastor, bueno, eso es precisamente lo que pasa. Los mechudos no quieren venir aquí a buscarlo a usted. Por eso la humanidad está así, porque no quieren buscar a quién. A Dios. Pero si buscaran a Dios, las cosas serían muy distintas. Y es que hasta por sentido común, la Biblia nosotros nos enseña tantas cosas que nos evita mucho conflicto. Por ejemplo, la enseñanza de perdonar. Perdona a tu enemigo, ora a tu enemigo, ama a tu enemigo. El mundo no quiere hacer eso. Más bien es cómo mato a ese enemigo, cómo trato de hacerle daño a ese enemigo, cómo hago para sacarme el clavo de ese enemigo. Y entonces viene la maldad tras maldad tras maldad, porque el hombre prefiere andar en sus propios caminos antes que a Dios. Sigamos un poquito más. Resultados de la caída. Bueno, vamos a ver los resultados de la caída. ¿Qué pasó con la caída? Los versículos del Génesis capítulo 3 dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, los hombres se les abrieron los ojos y comenzaron a darse cuenta de que ellos estaban desnudos, dándonos a entender de que definitivamente nosotros sin Dios, estamos desnudos. No podemos taparnos. Las hojas de higuera dice que tapaban, pero no tapaban. Dios tuvo que hacerles otras vestiduras porque las hojas de higuera no tapaban. Se escondieron de la presencia de Jehová. Ve qué interesante. Se escondieron de la presencia de Jehová y también dice que tuvieron miedo. Esos son los resultados de andar en la desobediencia a Dios. Entonces ya se esconden de Dios. No lo quieren, no quieren estar cerca de Dios, se alejan de Dios. Y es importante. Entonces muy importante. Aquí vemos el Génesis 3 donde dice, la mujer que me diste, la compañera que me dio, fue la que me dio de comer. La mujer dice, la serpiente fue la que me engañó. Eso ya lo adelantamos. Entonces viene el castigo y dice Dios que primero los echó, ¿verdad? Y dice que multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces y el deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Esas son las cosas que ocurrieron cuando la persona se apartó de los caminos del Señor. El hombre dijo, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra. Aquí viene la situación de que no solamente es el hombre, sino que toda la creación recibe la maldición. Es importante eso. Dice que por tu causa, vamos a ver, la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos se producirán y comerás las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado y pues polvo eres y polvo volverás. Ahí viene la muerte física.
Y los sacó Jehová del huerto del Edén para labrar la tierra que fue tomado y echó pues fuera de él. Entonces ahí vemos cómo el Señor lo echa. Entonces, vea qué interesante. Las consecuencias de la caída rompieron las 4 relaciones. Relación con Dios, el pecado produce eso. Relación con la naturaleza, ustedes se dan cuenta cómo el hombre destruye la misma naturaleza. Cómo se destruye a sí mismo y cómo se destruye a los demás. Esto es importante que nosotros lo tengamos bien clarito. Entonces, seguimos más adelante. Entonces vemos cómo la gente, ¿verdad? Alejados de Dios, viven solo en guerras. El que tiene dinero, por ejemplo, si usted tiene alguito, ya otro está pensando en ver cómo se lo roba. Es increíble, ¿verdad? Si usted cambia de carro, ya que él está envidioso, porque resulta que usted tiene carro y él no. Y bueno, hay unas situaciones ahí. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto es muy importante, anoten por ahí, por favor. Anoten por ahí, esto es muy importante. No solamente pecó Adán, sino que transfiere a todos los seres humanos el pecado. Entonces ya un niño, desde que nace con pecado. Antes nos enseñaban los abuelitos el pecado original, ¿se acuerdan ustedes? Ese es el pecado original, pero eso sí es cierto, o sea, un niño desde que nace, y usted lo verá hoy, un niño desde que nace ya viene con egoísmo, con chichas, con pleitos, con mala crianza, es increíble, ¿verdad? Es más, hay niños que no le dan pecho y ¿verdad? Él tiene hambrita, pero se pone de una forma tan histérico que se queda el pechito, ¿verdad? Y cuando se hacen más grandes ya se vuelven egoístas, mentirosos, pelean. Porque el hombre ya desde que nace viene con ese defecto de fábrica. Como quien dice, ya venimos con defecto de fábrica. Y esto es lo que ha pasado. Seguimos. La Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando la persona no tiene realmente a Cristo en su corazón, sus pecados lo llevan a la muerte física y espiritual. Muy importante. Bueno, hay que memorizar este versículo de Génesis 1:31. Anótelo por ahí. Y vio Dios que lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Dios es bueno y nosotros tenemos que reconocer que Dios es bueno. Los libros que tenemos que memorizar, para empezar aquí tenemos que comenzar a aprendernos estos versículos, a ver si estos libros de cómo se llama, de la Biblia. Es importante que tengamos, recuerde que la Biblia tiene ¿cuántos libros? 66 libros. Antiguo Testamento, 39, anótelo por ahí. Nuevo Testamento, 27. Pero los primeros libros de el Nuevo Testamento son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera de Corintios. Vamos a ver si usted se los aprende. Eso es una tarea que necesitamos. Es más, necesitamos que se aprenda todos los libros de memoria y en orden, como pueda. Pero es muy importante. Es que entre más conozca usted la Biblia, conozca más la palabra de Dios, su fe va a aumentar y usted va a conocer más a Dios. La única forma de conocer a Dios genuinamente es a través de la palabra de Dios. No hay otra forma, no es a través de Nostradamus, ni a través del brujo, ni la bruja, ni a través de aquel hombre que habla con los muertos y nos habla con... Hay gente que busca estos medium para que hablar con la abuelita y preguntar cómo es todo por allá. No, es a través de la palabra de Dios que tenemos que aprender. Entonces tienen que aprenderse cuáles libros: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos y Primera de Corintios. Así como lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Ni tatarear, ¿verdad? Nada, ay, nada. Tienen que aprendérselos así, porque para eso usted está en este instituto, tiene que aprender Biblia. Así es que si usted le dice a su chiquita, tiene que aprenderse esto, ahora le toca a usted, chiquita, tiene que aprenderse usted esto. Vamos a ver, Mateo,
Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos y Primera de Corintios. Ay, ya veo uno que se están rascando la cabeza, ¿verdad? Vamos a ver. Tienen que aprender. Y dígalo al revés. ¿Verdad? Se la pongo más difícil. Primera de Corintios, Romanos, Hechos, Hechos, Juan, Juan, Lucas, Lucas, Marcos Mateo. y Mateo. Ah, se lo puse más difícil, ¿verdad? Bueno, esa es la idea. Ya estamos terminando la lección, hermanos. Vamos un poquito más. Aquí hay algo que se llama el plan de salvación. Es un anexo. Cómo llegar a ser cristiano, hay que revisarlo por ahí. No lo he visto yo sinceramente porque ese material está recién hechito. Así es que revisen a ver si encuentran ese anexo por ahí. Y luego dice la de tarea, pongan ahí tarea, tienen que leerse Mateo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Ay, ¿en qué me metí? Ahora sí es torta. Bueno, al que le cuesta leer un poquito, pueden, ahora en YouTube hay Biblia. Usted pone el libro de Mateo y se lo leen ahí y usted nada más escucha, pero pone con atención, ¿verdad? No es que usted se va a poner ahí a hacer Pastor, disculpe, del frijoles. 1 al 7. Sí, del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, 6 y 7. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Gracias, don David. ¿Y qué más tenemos acá? Y terminamos esta lección de la primera clase. ¿Cuánto duramos? No me di cuenta. Son como 45 minutos más o menos duramos. Un poquito menos, ¿verdad? Porque ya hemos empezado unos minutos más. 23 minutos. ¿Preguntas? Con toda confianza. Recuerde que tienen que abrir el micrófono, ¿verdad? Porque si no, nada más los veo los labios ahí moviéndose. ¿Tienen alguna preguntilla? Doña Nela, yo la veo a usted con ganas de preguntar algo. No. Qué tremendo, ¿ah? Doña Angie, ¿usted tiene alguna que preguntar? Ah, las mujeres son muy calladas, ¿verdad? No, ella no pregunta mucho. Doña Socorro, sáquela, sáquela. Bueno, no tengo ninguna pregunta, pero sí ya en mi caso, para estas edades, memorizar todo eso está como complicado, Vea, pero doña Nela, le, voy debe le- le voy a contar algo. Le voy a contar algo. Yo sé que usted es empezar a hacer, una joven empezar de cuántos años tiene usted, doña Nela. Tiene más que yo. Yo tengo 58. Estamos parecidos. Yo tengo 39. 69. Bueno, y Socorro, ¿cuántos tiene usted? 59. Ah, estamos parecidos, vean. Yo sabía que estábamos parecidos. Le voy a contar algo. Nosotros tenemos millones de neuronas en nuestra cabeza. ¿Y sabe qué pasa cuando esas neuronas no se usan? ¿Sabe qué le pasa al cerebro? Se duermen y se mueren. Y por eso es que muchas veces la gente padece de Parkinson y todas esas cosas, ¿verdad? Pero cuando usted se obliga, ¿verdad? Cuando usted se obliga a memorizar, yo sé que le va a costar, pero usted se obliga a memorizar, usted es como cuando usted se obliga a caminar y ya voy, don Hugo, ya voy. Y cuando usted se obliga, usted comienza a despertar un montón de neuronas. Entonces, ve lo que es la Biblia de Linda. Le va a enseñar a usted a comenzar a... Claro, al principio, créame que uno se cansa un montón porque al obligar a las neuronas uno se cansa un poquito, pero todo el tiempo lo está haciendo y todo el tiempo va a ser un ejercicio muy bueno, créamelo. ¿Qué pasó, don Hugo? Tal vez nos pueda explicar así un poquito la semejanza de Dios, cuerpo, alma y espíritu, así rápidamente. Ah, sí, muchas gracias, don Hugo, el tema es importante. A ver, el espíritu, y anótenlo por ahí, es la parte que Dios hizo para comunicarse con el hombre. Dios es espíritu y Él se comunica con el hombre en el espíritu. Cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón, la Biblia dice que está muerto espiritualmente. Porque el que tiene a Cristo, ¿qué tiene? La vida. Pero el que no tiene a Cristo está muerto en vida. Es la parte del ser humano que
se comunica con Dios, Dios se comunica con el Espíritu. Entonces, anoten por ahí, cuando una persona recibe a Cristo como Señor y Salvador, su espíritu que estaba muerto, ¿qué ocurre? Vuelve a nacer, don Hugo, vuelve a nacer. Usted nace en el espíritu. Entonces usted es ahí donde se comunica y pueden hablar con Dios. Ahora, el alma es la mente, la voluntad y las emociones. Entonces, cuando una persona llega a Jesucristo, su alma está viciada. Entonces resulta que el alma está llena de robo, está llena de amargura, está llena de resentimiento. Es cristiana, pero aunque usted no lo crea, está llena digamos, de rencores. Que mi abuelo me hizo, que mi hermano me hizo, que mi hermanilla me hizo. Y está lleno. Entonces, ya el alma no nace de nuevo. El alma se debe de renovar. Pablo lo dice en Romanos 12:2. Dice que tenemos que ir renovando nuestros pensamientos para que conozcamos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces un cristiano, cuando entiende esto, entiende que su alma está llena de un montón de vicios, por decirlo así. Por ejemplo, vamos a pensar en pornografía. La persona está llena de pornografía. Está viciada de pornografía. ¿Qué ocupa esa persona? Cambiar esos pensamientos con los pensamientos de Cristo. Y ya Jesucristo comienza a cambiar los pensamientos. Se le dice, el que adultera no adultere más. El que mira a una mujer deseándola, aunque solo viéndola ya adulteró en su corazón. Entonces ya comienza Dios a hacer unos cambios en uno y uno comienza a hacer cambios en la vida. El que hablaba mal ya no hable mal. Y usted, ese se llama el camino de la santificación todos los días. Es a través del alma. Y el cuerpo va a hacer lo que más es fuerte, o el espíritu o el alma. Por eso es la lucha interior entre las personas. Si usted es una persona que tiene mucha Biblia, si usted es una persona que busca a Dios, busca la presencia de Dios, su espíritu va a estar fuerte. Pero si usted es una persona que digamos, va a la iglesia, pero ni ora, ni lee la Biblia, ni busca de Dios, hay ayuno, ni se asoma, y cuando hay oraciones no le gusta, y entonces, ¿quién va a ganar ahí? El alma. Entonces la persona va a ser más carnal. Romanos 8 dice que los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Entonces aquí es la lucha personal. Entonces tenemos el espíritu que se comunica con Dios. Con permiso, Sí, dígame. una consultita. Entonces podríamos decir que el cuerpo es el que compite con el espíritu en... Se te cortó ahí. Vamos a esperar que le vuelva porque se te cortó la... Ok. Don Mario Morales, ¿cómo está, don Mario? Sí, buenas noches. Muy bien usted. Tengo que decir, mi pregunta es, por ejemplo, bueno, estamos viendo que el espíritu, cuando estaba la persona, digamos, sin conocer del Señor, apartada, el espíritu estaba muerto. Sí, señor. ¿Verdad? Al momento que llega y ya conoce, recibe al Señor, ¿verdad? A Cristo, su espíritu vuelve a vivir, ya vuelve como a establecer o se vuelve a unir la relación con Dios. La Biblia le llama nacer de nuevo. Nace de nuevo. Mi pregunta es, digamos, si una persona estaba apartada, llegó y recibió al Señor, volvió a nacer, y con el tiempo, bueno, su espíritu volvió, ¿verdad? Volvió a unirse, ¿verdad? Con Dios. ¿Qué pasa qué pasa en ese momento, digamos, que la persona durante el tiempo llegó y se apartó del Señor? ¿Qué pasa? O sea, ¿vuelve el espíritu a morir? ¿O el espíritu está pasivo? Porque yo he visto casos de que hay personas que se apartaron, pero todavía, bueno, dice la palabra que lo único irrevocable son el llamado. Ajá. Y los dones. Los dones. Pero son irrevocables, dice.
perdón, hay personas que dicen, mira, bueno, yo soy apartado, pero el Señor a veces me sigue hablando en sueños o me habla en sueños. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Digamos, si una persona que conoció, pero sí está apartada. No, Mario, esa pregunta era que es tan profunda. Es tan profunda. Hay dos corrientes en los evangélicos. Hay una corriente que dice que el que se salvó y nunca se va a perder. Eso es una corriente. Y hay otra corriente que dice que el que se salvó, pero se descuida y se descuida y se descuida, puede perder la salvación. Esas son las dos corrientes que existen. Yo voy a decirle la personal mía, ¿está bien? Las dos tienen base bíblica, las dos tienen base. Yo no me la juego. Yo mejor no me descuido. Porque la Biblia dice que hay que tener cuidado de esta salvación tan grande. Pablo lo dijo en un momento, dice, cuidemos esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Satanás anda buscando ver de qué manera se la roba a usted. Entonces, creer que ya porque en algún momento yo recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador, y me descuido, y me descuido, y me descuido, y me descuido, y ya, Romano lo dice, el que anda conforme a la carne no puede agradar a Dios. Gálatas dice que los que andan conforme a los carne no pueden alcanzar salvación. Entonces yo no me la juego, ¿verdad? Hay gente que dice, no, pues esa persona se va a salvar porque Dios no va a borrar el nombre y luego lo va a poner y luego lo va a poner. Dios no quería que Adán se perdiera, pero Adán por decisión, recuerda que hablamos de la libre albedrío, decidió comer del árbol y entonces vinieron consecuencias. Entonces, no sé si te contesto, pero esas dos posiciones existen. Algunos te van a decir, no, él no se pierde, se va a salvar, Dios le habla y todo. Yo sé que Dios es misericordioso y es paciente, pero también Dios es fuego consumidor. Entonces yo no me la juego, ¿verdad? Muy, muy peligroso, ¿verdad? ¿Qué más decía don Dani? Usted quedó con la pregunta por ahí. Perdone. ¿Está por ahí, Dani? Es que el internet, me imagino que por allá está un poquito defectuoso, entonces no puede, Correcto, pastor, el internet me está fallando. Sí, pero eso, dígame si puede rápidamente, ahí lo estamos escuchando. Que le decía yo que si entonces el cuerpo es el que compite con el espíritu para mantener la santidad. Yo diría que más bien es el alma que está viciada. El alma es la parte donde estamos, en el alma es lo que tenemos que trabajar, porque ahí están todas esas cosas feas que nosotros tenemos. Y el cuerpo va a ser lo que es más fuerte. Digamos, el cuerpo se sujeta. Si usted es un hombre espiritual, se va a sujetar a una vida espiritual. Entonces, usted es un hombre que busca el ayuno. Como le digo, usted está estudiando aquí Biblia. ¿Por qué? Porque usted quiere estudiar Biblia. Pero el alma, ¿qué le dice a usted? Que pereza, que sueño, que aburrido, que todo, ¿verdad? Entonces, muy importante. No sé si te contesto. ¿Está bien, Dani? Correcto, pastor, entendido. Ok, ¿alguna otra preguntita más? Las mujeres están bien calladas, ¿verdad? Pastor, yo más que una pregunta tenía una sugerencia para doña Socorrito, que la mente de uno tiene muchas formas de aprender, ¿verdad? Ok. Entonces, por ejemplo, si ella necesita aprenderse esto, ella lo puede poner, por ejemplo, en la refri, pegarlo en la refri, en el cuarto, en el servicio. Entonces, donde ella vuelve a ver, ahí está y lo repite. Qué bonito. Va al baño a hacer sus necesidades y lo vuelve a repetir y lo vuelve a repetir y la mente trabaja en eso. Así es como se nos pega, que quedan pegadas las canciones también, porque es por repetición que aprendemos. Qué bonito, doña Rebe. De hecho es bíblico. La Biblia dice lo atarás en las puertas, en las ventanas, en los dinteles. O sea, la Biblia enseña eso. Pero está bien. Gracias, doña Rebe. Y también tenía otro comentario para don Mario, que también, sí, la palabra dice que si nosotros no hablamos, hasta las piedras hablarán. Cuando Dios quiere
hablarle algo a una persona usa hasta el más inconverso, ¿verdad? A él se sirve de quien a él le place. Sí, y no por eso es salvo, ¿verdad? Y no por eso es salvo. ¿Qué pasó, Socorrito? Amén. No, que gracias a la hermana Rebe por el consejo. Yo estaba pensando en lo mismo. Voy a hacer papelitos para que no se me olvide, porque lo que había que memorizar eran entonces estos 7 libros y había dicho usted un versículo, creo que era en Génesis, Sí, que también había que memorizar. sí. Génesis, ¿qué era? Ya le digo que fue el que dije, Génesis 1:31. 1:31. Sí, Y eso que hablaba sobre la salvación, yo también estoy de acuerdo que sí, la salvación se puede perder. Porque desde el momento en que Pablo nos dice aquí que cuidemos esta salvación tan grande, claro. entonces, ¿qué cuida uno? Algo que se puede perder. Entonces, Obvio, doña Socorro. Estamos en el mismo equipo, la verdad. entonces sí se pierde. Bueno, yo creo que no sé si hay más preguntitas, si no damos por terminado la lección. Yo no sigo la próxima lección, ¿verdad? Sigue don Ramón, porque él es el encargado del curso. Yo soy, digamos, el comodín. Yo, cuando hay falta un profesor, me toca a mí dar la clase. Pero qué lindo haberlos conocido y espero que sigan adelante. Cada pastor tenemos nuestro estilo de enseñar. Y bueno, espero que don Ramón es un hombre de muchísima experiencia, y mis respetos para él, y estoy seguro que él los va a llevar a un buen lugar. No es mi estilo, él es un poquito más pasivo, pero él es un hombre conocedor de la Biblia y sobre todo un hombre que ama a Dios, y eso es muy importante. A veces nosotros nos llevamos ¿verdad? Por aquel que se mueve más y el que grita más, no. Es el hombre que ama a Dios, y don Ramón es un hombre que ama a Dios, es que yo lo recomiendo muy, pero muy bien. ¿Qué más? ¿Nos quedamos aquí entonces? Sí, amén. Perdón, y el libro dijo que si no lo quería físico lo podía pedir, ¿tiene algún costo? No, ya usted pagó. Ah, bueno, esa es otra cosa, gracias. Los que no han pagado todavía, bueno, no es que no paguen, hay que pagar, pero comuníquense con don Rey, díganle cuándo pueden. ¿Se acuerdan el número, don Rey? ¿Cuál era? 86, ¿cuál era? Ya se me olvidó a mí. Reinaldo. Oh, aquí lo tengo, para ver si lo tengo aquí, Rey. El número de Reinaldo, para que lo noten por ahí, es el 8691-5000. 8691-5000. Entonces le dice, don Rey, yo le voy a pagar, yo estoy en el curso 1 y yo le pago el 15 o el 30, no sé, el día que usted diga. Y entonces ya Reinaldo se va a poner contento porque usted se comunicó con él. La torta es que hay gente que no se comunica, entonces uno dice, ¿cuándo, señor? Y don Rey también tiene libros físicos, entonces usted le dice, don Rey, vieras que yo el PDF no lo puedo bajar, a mí me cuesta un montón, yo necesito que usted me lo dé físico, y con el dinero que usted pagó, tiene derecho a ese libro, entonces lo puede pedir. Entonces él me dice, mira, ellos quieren 5 libros físicos, entonces eso sí, hay que ver cómo lo recogemos, porque eso está allá en Alajuelita, pero sí, lo puede pedir con mucho gusto. Está bien, muchísimas gracias. Bueno, mis hermanos, damos gracias a Dios por habernos permitido estar en este día, ¿verdad? Aquí con este tiempo tan lindo, ¿verdad?